Hola, mi nombre es Jesús Noyola Rodríguez. En esta ocasión les voy a hablar sobre las ondas viajeras tipo solitón para la ecuación MKdB. La estructura de la plática consiste en, como introducción, hablar sobre el planteamiento del problema. Luego vamos a hablar sobre cómo construimos las ondas viajeras tipo solitón, que es una clase en particular de soluciones que andamos buscando a nuestro problema. Y por último, los resultados que obtuvimos. Entonces, en el planteamiento del problema, tomamos un modelo que se conoce como generalización de, de una ecuación, es muy conocida, que lleva por nombre KdB modificada, es la MKdB. Esta generalización es una ecuación diferencial parcial de tercer orden que consiste de términos disipativos, términos de dispersión y términos no lineales. Además, contiene 6 parámetros. A grandes rasgos, esos parámetros miden los niveles de dispersión, miden los niveles de disipación y algunos tienen que ver con la profundidad y la relación con la amplitud de la onda. Este modelo es un modelo ya muy conocido, trabajado por muchos matemáticos, entre ellos De Gasperis, Processi, Camasajón, etc. Y no es más que un modelo que habla sobre la propagación de olas en aguas poco profundas, ¿sí? A grandes rasgos. Entonces, nuestro propósito es encontrar las condiciones sobre los parámetros que nos permitan encontrar una clase en particular de soluciones que se llaman solitones. Los solitones es una onda viajera que tiene la propiedad de propagarse a grandes distancias, conservando su forma, velocidad y amplitud. Además, tiene la propiedad de que si una onda se encuentra con otra onda, estas tienden a fusionarse como las partículas y después de un determinado tiempo se separan y ambas se siguen propagando, conservando su forma, velocidad y amplitud, a excepción por un corrimiento en la fase. Entonces, nuestra técnica para poder demostrar ese tipo de soluciones, pues es en la manera clásica definir un ansat en esta forma, en 2. AR va a representar la amplitud de la onda. Este parámetro de aquí de x menos bt va a ser el frente de onda. Y la función omega, vamos a considerar que es una función de clase C infinito, además que tenga las siguientes propiedades 3 y 4, es decir, que sea una función par y de que tenga un decaimiento exponencial cuando eta tiende a más o menos infinito. Eta nada más es la expresión de x menos bt. Además, esta es una condición de normalización, que en omega en 0 valga 1. Entonces, el parámetro A y el parámetro beta son parámetros libres, sin embargo, la velocidad es un parámetro desconocido. En esta situación nosotros vamos a considerar el parámetro velocidad, las propiedades 3 y 4 para poder construir nuestras soluciones tipo solitón al problema MKdB general. Entonces, el primer paso es tomar la función 2, calcular sus derivadas, primera, segunda, tercera derivada con respecto al espacio y con respecto al tiempo, sus respectivas derivadas. La sustituimos en la ecuación y llegamos a un problema, el problema 5. Ese es un problema que se conoce como problema de dispersión inversa, ya que para poder llegar a él usamos las condiciones de frontera y construimos hacia adentro. Pero resulta que este es un problema no integrable en términos de funciones elementales, no se puede resolver. Entonces, no podemos resolverlo también numéricamente porque el parámetro B es un parámetro desconocido. Es decir, no sabemos si aún puede ser bien definido, bajo qué condiciones puede ser bien definido, es decir, que no sea raíz de algún número negativo, que no sea
bajo la suposición de que estamos buscando soluciones reales, que no sea algo sobre cero, que no sea infinito, etcétera. Entonces el problema no está bien definido, no podemos resolverlo ni siquiera numéricamente y no lo podemos resolver en términos de funciones elementales. Entonces, pues lo que hacemos aquí es proponer una transformación en este tipo, ¿no? Omega igual a 1 menos una nueva función elevado a la r, donde r, ahora sí, ya es un parámetro conocido porque estamos considerando que todos los parámetros del modelo son parámetros positivos, por lo tanto r está entre 0 y 1. P es un parámetro de esta forma, pero si se fijan, P aún depende de P. Es decir, implícitamente P sigue siendo un parámetro desconocido, pero tomamos esta transformación, calculamos la derivada, sustituimos en el problema 5 y entonces, gracias a eso, podemos reducir nuestro problema no integrable al principio a una ecuación diferencial de primer orden. ¿Sí? Este es algo más sencillo, ya podemos decir más cosas, sin embargo, el problema sigue siendo no bien definido, porque si se fijan, aún cuando llegamos a reducir la función a un solo parámetro desconocido, q, la función tiene esta forma, ¿verdad? Esta es una constante, CQ, pero es una constante importante que tiene esta forma. Y aquí Q tiene esta expresión, ¿verdad? Pero aquí sigue apareciendo la velocidad. La velocidad es un parámetro desconocido, no lo hemos determinado. Por lo tanto, no podemos resolverlo numéricamente, el problema 6. Tampoco lo podemos resolver en términos de funciones elementales. Sin embargo, la primera condición que damos aquí es que si CQ es mayor que 0, entonces obtenemos las siguientes propiedades para la función f, ¿verdad? Si CQ es mayor que 0, entonces tenemos que la función f tiene dos puntos de equilibrio. Tiene un punto de equilibrio G0 estrella y G1 estrella, ¿verdad? Y además, bajo esa condición de que CQ es mayor que 0, tenemos que f en 0 va a ser negativa, que la función en el punto de equilibrio G0 es mayor que 0 y en la función, la segunda derivada de la función f en el 1 también la unidad es un punto de equilibrio de la función f y además es menor que 0, su segunda derivada. La función f en ese punto de equilibrio G0 es menor que 0, entonces lo que encontramos es que la función va a tener un punto, una raíz en el 0, 1, ¿verdad? Porque aparte este punto de equilibrio que encontramos está entre 0 y 1 y además es candidato a ser un máximo, por lo tanto eh, es la manera en que probamos que la función tiene una raíz en G0. Encontrar esta raíz G0 nos ayuda de mucho porque ya es un valor entre 0 y 1, es un valor conocido entre 0 y 1. Además, se puede encontrar haciendo algunas sustituciones en la función f y podemos dar la función explícita para encontrar ese G0 y ese G0 ya lo podemos calcular, ya sea analítica o numéricamente, dependiendo del parámetro r. O sea, la función f al final tiene esta forma. Eso, pues nos sirve, ¿verdad? Nos sirve, encontrar ese G0 nos sirve porque entonces nuestro problema pasamos a reducirlo al problema de Cauchy. ¿Sí? Entonces, ahora sí este es un problema de Cauchy porque G0 ya está entre 0 y 1. La función f evaluada en G0 es 0. Eso, y calculando todas las derivadas de orden impar, entonces se aparece que en 0 son 0. O sea, es decir, si todas las derivadas de G de orden impar evaluadas en 0 son 0, eso quiere decir que G es una función par. Entonces, ya no nos preocupamos de resolver la ecuación diferencial en todo R, sino en, es justamente en el argumento mayor que 0 y como es par, ya tenemos el complemento para eta menor que 0. Y además, bajo, bajo las condiciones de normalización, de normalización y la propiedad que encontramos, las relaciones entre Q y P, ¿verdad? Que son parámetros dependen de la velocidad. Entonces, igualamos esas igualdades,
podemos definir el parámetro velocidad desconocido en términos de G0, es decir, encontramos la velocidad de la onda en términos de G0. Y ahora ya todo es bien definido. Ahora sí sabemos cómo va a ser la velocidad, y si encontramos la velocidad, podemos definir todos los demás parámetros. Podemos definir el parámetro Q y el parámetro B en términos de G0, y nuestro problema ya está bien definido. Entonces, resolvemos ahora un problema de Cauchy, que ya lo podemos resolver. Formalmente no lo podemos resolver analíticamente, pero lo podemos resolver numéricamente. Entonces, todas esas condiciones que pasaron ahí lo que obtuvimos en resumen, pues lo damos en un resultado, en un teorema. Eh, en sí, el parámetro A no es tan libre como decimos al principio, sino que A, por ejemplo, debe pertenecer a estos conjuntos, bajo estas relaciones de los parámetros, ¿verdad? Todos estos A0, A menos, A más, son valores que ya encontramos, están bien definidos, por aquí están bien definidos. A0 tienes esta expresión, donde todos dependen de G0. P0, es decir, que P depende en función de la raíz G0 que encontramos. Entonces, gracias a esa raíz podemos definir el problema y encontramos todas las condiciones necesarias para que nuestro problema tenga solución tipo solitón, y esto está plasmado en ese teorema. Pues ese en sí, esa es la técnica que usamos. Gracias a la transformación y a la raíz G0 pudimos dar un gran paso y poder demostrar la existencia de ese tipo de soluciones. Por supuesto que hay muchos detalles aquí que pudieran ser más explicado, más detallado, pero para cualquier interés o para cualquier situación o que les llame la atención sobre el problema, pues como conclusión les dejamos esta referencia, todos esos cálculos que hicimos, pues ya se publicaron en la revista Russian Journal of Mathematical Physics el año pasado. Entonces, los resultados están ahí más detallados. Cualquier dudas o cualquier preguntas pueden hacer los comentarios en la página, etc. Bueno, de antemano le doy las gracias y esperemos que podemos retroalimentar cualquier situación.